Los falsos testigos de Jehová. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El movimiento bíblico estudiantil. La formación de la secta Testigos de Jehová se originó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX como un estudio bíblico iniciado por Charles Taze Russell, quien nombró el movimiento Bíblico Estudiantil, después de escribir una serie de libros llamados El Amanecer Milenial. Muchas gentes aseguran que Russell no fue el fundador de esta secta. Sin embargo, el movimiento fue el precursor de los Testigos de Jehová, que además fue conocido como los Russellites o Millennial Dawnists, porque proporcionó el núcleo para la secta de los Testigos de Jehová, ya que en 1931, por causa de diferencias en la organización, fue renombrado con dicho nombre, por medio de la organización Watchtower Bible and Tract Society, antes era Zion's Watchtower Tract Society, y las publicaciones de la Atalaya anunciando el reino de Jehová. Los falsos testigos de Jehová alcanzan a millones de personas alrededor del mundo. Charles Taze Russell nació en Pittsburgh, Pennsylvania, el 16 de febrero de 1852 y murió el 31 de octubre de 1916 en Pampa, Texas. Russell fue un líder religioso cuya agenda principal era santificar el nombre de Jehová, pero a su manera. Él fue el fundador de la International Bible Students Association, que al igual que la Watchtower Bible and Tract Society, se ha considerado una entidad cristiana y restauracionista, antitrinitarista y milenarista, y es de diferentes tipos de entidades religiosas que los falsos testigos de Jehová y otros grupos independientes religiosos se originaron. Russell poseía una fascinación hacia el ocultismo y también la masonería, que son ideologías asociadas al nuevo orden mundial. Él aseguró que la Biblia solo podía ser entendida según las interpretaciones suyas. Esta era una peligrosísima afirmación de su parte, ya que él controlaba lo que estaba escrito en la revista La Atalaya. Una nueva presidencia. En el mes de enero 6 de 1917, Joseph Franklin Rutherford, nacido noviembre 8, 1869 y fallecido enero 8, 1942, fue elegido el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract Society después de la muerte de Russell. En 1931, Rutherford propuso cambiar el nombre de la organización a los Testigos de Jehová durante una asamblea bíblica estudiantil en Columbus, Ohio, para diferenciarlos de la proliferación de otros grupos que siguieron las enseñanzas de Russell. Los supuestos estudiantes de Biblia que abandonaron a Rutherford para formar nuevos grupos fueron cada vez más descritos como la clase de siervos malvados por la Atalaya, que decía que era incorrecto orar por aquellos que eran infieles. 4 años después se introdujo el término Salón del Reino para el lugar de reunión local de las congregaciones. Después de Rutherford morir, otros tomaron su puesto. Los falsos testigos de Jehová. Como muchas otras sectas, ellos creen que son la única y verdadera iglesia cristiana. Los falsos testigos de Jehová niegan insistentemente la doctrina cristiana de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Ellos niegan la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo, la resurrección física de Jesucristo, la expiación, la creencia en el infierno y la salvación por gracia a través de la fe. Ellos demuestran que no practican un cristianismo ortodoxo, sino uno adulterado y conforme a sus creencias. Ellos no se animan a investigar la Biblia, la cual tiene la verdad, sino que continúan creyendo doctrinas diabólicas que contradicen los fundamentos establecidos por el cristianismo. La Watchtower Bible and Tract Society es la organización que ha inventado todas estas doctrinas diabólicas que están saturadas de contradicciones y falsas profecías. Los falsos testigos de Jehová siempre acostumbran sacar versículos fuera de sus contextos bíblicos y rechazan leerlos en el contexto de la Biblia. Ellos siempre insertan sus propias ideologías
teológicas dentro del texto que estudian para alterar y acomodar el texto bíblico a sus falsas doctrinas. Además, se aferran obstinadamente a un versículo para interpretar un sinnúmero de presuposiciones e ideas propias y alteran los significados del vocabulario bíblico. Si un versículo bíblico contradice sus falsas doctrinas, inmediatamente lo declaran imaginario y erróneo. Esta secta religiosa le añade y le quita a la palabra de Dios para promover sus creencias a su propia conveniencia. Como todas las demás sectas, ellos aseguran ser la verdadera iglesia y creen tener la verdad de la Biblia. Esta ideología es típica de religiones sectarias. Predicciones del fin del mundo. La secta de los falsos testigos de Jehová profetizó varias fechas asegurando que Jesucristo regresaría. La primera predicción fue cuando Charles Taze Russell todavía formaba parte del Bible Student Movement. Él dijo que en 1914 vendría el fin del mundo. Nunca llegó. En 1915 volvió a profetizar. Jesucristo no regresó. En 1916 falleció, pero las profecías continuaron. En 1918 el movimiento profetizó de nuevo, pero el fin del mundo no llegaba. Luego, en 1925 el movimiento profetizó que vendría el fin del mundo y que resucitarían profetas bíblicos, pero nunca ocurrió. Frustrados, el movimiento profetizó otra vez el fin del mundo en 1975, pero nada ocurrió. Mateo capítulo 24 versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estos falsos testigos de Jehová no saben cuándo el Señor Jesucristo regresará. Nadie lo sabe. Dicen que Dios inspira sus publicaciones. Según ellos, Jehová inspira todas sus publicaciones, incluyendo la Atalaya y Despertad, y sus libros y discursos en sus congregaciones. Para que sea cierto, todas sus publicaciones deben ser ciertas, no mentiras ni rectificaciones. Sus publicaciones no son inspiradas por Jehová Dios, sino por hombres sin inspiración divina. Sus publicaciones están saturadas de imágenes subliminales que se han descubierto a través de los años. Sin embargo, los falsos testigos de Jehová lo niegan. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero este versículo se refiere a las Sagradas Escrituras y no a las erróneas publicaciones diabólicas de los falsos testigos de Jehová. Ellos están muy lejos de la verdad de Jehová. Los 144,000 justos del Apocalipsis. Los falsos testigos de Jehová creen ser los elegidos de Dios, según interpretaciones de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, donde la palabra de Dios menciona a unos 144,000 que serán escogidos y sellados de entre las tribus de Israel. Claramente serán judíos y no gentiles. Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 8 explica claramente que son 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus de Israel. Más y más falsas profecías. Las publicaciones de la Watchtower Bible and Tract Society han afirmado que éstas han proporcionado conocimiento anticipado sobre el Armagedón y el establecimiento del reino de Dios. También afirman que Dios utiliza a los falsos testigos de Jehová para declarar su voluntad. Repetidamente, dichas publicaciones han demostrado ser un fraude y una mentira, porque sus predicciones nunca se han cumplido. Las creencias de los falsos testigos. Los falsos testigos de Jehová creen que Jesucristo es el arcángel Miguel, pero Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice: y él, refiriéndose a Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Creen que la salvación es obtenida por medio de fe, buenas obras acordadas y obediencia, y que la perfección física es alcanzada a través del esfuerzo personal. Pero Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los falsos testigos de Jehová no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo,
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aseguran que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y no tiene características de una persona o deidad divina. Pero Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mantienen una equivocada teoría sobre la expiación. Según ellos, la muerte de Jesucristo pagó únicamente por lo que la raza humana perdió cuando Adán pecó, lo que ellos llaman el derecho a la vida perfecta en la tierra. Para ellos el sacrificio de Jesucristo en el madero fue incompleto. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Alegan que su organización Watchtower Bible and Tract Society es portavoz y profeta de Dios. Pero Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aseguran que Jesucristo no es Dios sino hombre perfecto. Pero Juan capítulo 1, versículo 1 dice: y el Verbo, que es Jesucristo, era Dios. Y además Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo, refiriéndose a Jesucristo, y el Padre, uno somos. Exhortan a sus seguidores a identificar la Watchtower Bible and Tract Society como entidad legítima de Dios para recibir vida eterna en el paraíso terrenal. Pero Juan capítulo 14, versículo 6 afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La adoración de Jesucristo es idolatría, pero Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito, o sea, a Jesucristo, en el mundo, dice Jehová Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Ellos dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo físico sino espiritual. Pero Lucas capítulo 24, versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No creen en el infierno, sino que los pecadores simplemente dejan de existir al morir. Pero Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44 dicen: al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los falsos testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Para justificar su ridícula doctrina, citan los versículos de Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29 y Génesis capítulo 9, versículo 4. Estos versículos no tienen nada que ver con transfusiones de sangre, pero ellos tergiversan la Biblia para acomodar sus falsas enseñanzas. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hay de malo salvar la vida de alguien a través de una transfusión de sangre? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ellos enseñan doctrinas antibíblicas. Los falsos testigos de Jehová aseguran que a través de los siglos las diferentes denominaciones existentes han corrompido la Biblia. Por tanto, ellos han traducido y alterado la Santa Biblia a su manera por medio de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Biblia oficial de los falsos testigos de Jehová que ellos utilizan en sus congregaciones y a la misma vez para reclutar nuevos seguidores. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 nos enseñan: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios no puede ser más clara. Todo lo que Jehová Dios demanda de nosotros es obediencia. Ellos aseguran que la Biblia solamente se interpreta y se entiende a través de la Watchtower Bible and Tract Society. Según ellos, el Señor Jesucristo no puede darle entendimiento a un cristiano apropiadamente, pero la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 24, versículo 45,
Entonces les abrió, o sea, el Señor Jesucristo, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aseguran que la atalaya es la autoridad divina y medio de comunicación establecido por Dios. Sin embargo, Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado, o sea, Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y aquellos que no aceptan todas sus reglas y enseñanzas es seguidor de Satanás. Para amar a Dios hay que aceptar todas sus falsas doctrinas y enseñanzas de sus organizaciones y revistas. Pero Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 afirma, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente existe un camino que debemos seguir, Jesucristo. La Watchtower Bible and Tract Society alteró el texto original de la Biblia para lograr insertar todas sus falsas doctrinas en lo que ellos denominan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y han rechazado lo que la Biblia en realidad enseña. Esta falsa Biblia de los falsos testigos de Jehová ha pasado por muchas distintas ediciones. Sin embargo, ellos descubren cada día que la palabra de Dios contradice sus doctrinas satánicas y demuestran que ellos son una secta que está remotamente basada en la palabra de Dios. El Jesucristo de ellos no es el Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo de la Biblia ha existido con el Padre y el Espíritu Santo desde el principio. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, según Mateo capítulo 1 versículo 23, que creó el cielo, la tierra y el universo, y el Dios que se hizo hombre para morar entre los hombres, que fue crucificado por nuestros pecados. Él es la segunda persona que da testimonio en el cielo, según Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, y que está sentado a la diestra del Padre. Los falsos testigos de Jehová son una secta satánica inventada por el diablo. Una conexión masónica. Después de fallecer Charles Taze Russell, se erigió un monumento de una pirámide bajo la dirección de Joseph Franklin Rutherford, el presidente de la sociedad. John A. Bonnet fue quien diseñó el monumento y además había sido nombrado miembro activo de la junta de la Watchtower por Rutherford después de fallecer Russell. La pirámide no es la tumba de Russell como muchos piensan. Su tumba está localizada en el mismo lugar, pero a corta distancia de donde se encuentra la pirámide. Según la Watchtower Bible and Tract Society, este monumento fue creado no solo para honrar a Russell, sino a los que murieron trabajando para la organización. Muchos creen que la pirámide es un símbolo masónico, pero la Watchtower Bible and Tract Society desmiente tales alegaciones, al igual que los falsos testigos de Jehová. No obstante, el símbolo de la corona y cruz está vinculado con los caballeros templarios y además ellos son una organización vinculada a la masonería. No podemos desmentir el hecho de que muchas de las publicaciones de la Watchtower están saturadas de imágenes subliminales, pero aún así la organización de la Watchtower gustan de negar dichas alegaciones. La verdad es que los falsos testigos de Jehová son una religión más del nuevo orden mundial que espera al personaje bíblico del anticristo. Las estadísticas mundiales de los falsos testigos de Jehová. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.